Listo. Buenas tardes, nos vemos nuevamente para seguir hablando sobre el plan de negocios. Hoy día vamos a tratar el tema de capacidad de producción, capacidad de procesamiento y la opción de automatización que podríamos tener para enfrentar nuestras necesidades de producción. Eh, Realmente la capacidad de la planta eh, debe ser medida para distintas situaciones. O sea, nosotros enfrentamos durante nuestros procesos diferentes diferentes alternativas. Eh, entonces tenemos que medir, dependiendo de lo que estemos haciendo, nuestra capacidad. Como ejemplo, si yo estoy en un hospital, puedo mirar el número de pacientes tratados en un día. Una medida que se usa mucho es en los comerciantes las ventas por metro cuadrado. Los supermercados, por ejemplo, miden mucho la venta por el metro lineal de góndola. Ellos tienen asignado por el tipo de producto una cantidad que tiene que vender la góndola. Si no logra eso, entonces el producto es de alguna manera descontinuado. En los retails grandes, dependiendo también del tipo de producto, por ejemplo, en la zona de muebles, el metro cuadrado debe ser valorizado en un monto determinado. Y si con determinados productos no se logra eso, también son reemplazados. Las aerolíneas miden el número de asientos por milla disponibles. En procesos industriales se mide el número de horas máquina. Eh, Existen dos formas en que podemos medir esta capacidad. Una es la medición de salida de productos que tenemos. La otra es la medición del recurso disponible con el que contamos. La medición de salida de producto que hemos hablado es una buena opción para procesos en línea. Nosotros tenemos una planta de autos. Entonces, ¿cómo la medimos? ¿Cuántos autos produce? Produce 100.000 autos al año. Cuando ya tenemos plantas que producen más de un producto, se vuelve más complejo. Entonces, ahí hay que medirlo de otra manera. Eh, por ejemplo, el caso de restaurantes. 100 clientes que compren para llevar o 50 que coman en el establecimiento, o un mix de los dos, y eso nos dice qué es lo que podemos atender. Mientras más personalización existe en la variedad, la medida es más complicada, porque, y por lo tanto también menos útil, porque ¿qué sucede? No son productos equivalentes, lo que siempre se dice, hay que medir manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Lo que sucede cuando tenemos productos muy variados es que estamos midiendo cosas que no son equivalentes. O sea, yo en una misma fábrica puedo hacer automóviles y puedo hacer motos, pero ¿cuál es la equivalencia entre un automóvil y una moto? Son tamaños diferentes, número de piezas diferentes,
el movimiento dentro de la línea es muy diferente, entonces hay que tener mucho cuidado y buscar alguna unidad equivalente que logre estandarizar la medición. Cuando queremos hacer esto, es más fácil aplicarlo en empresas con carteras pequeñas de productos y servicios estandarizados. O sea, si yo quiero decir cuál es la capacidad de producción de la planta de Alicorp, realmente voy a tener que empezar a dividir como vimos en el mapeo, subprocesos. Voy a tener que empezar a medir por partes, porque la planta que tienen, que hace detergentes, tiene una capacidad que es totalmente diferente a la de que hace aceites o a la que hace golosinas. Entonces hay que tener cuidado en esta medición. La otra es la medición basada en recursos. La medición basada en recursos está más asociada a flujos flexibles. Por ejemplo, fotocopiado, número de máquinas o máquinas utilizadas. Un taller de metal mecánica, horas hombre o horas de las máquinas. La demanda siempre se expresa como tasa de salida de productos. Esta debe ser convertida de alguna manera en una medición basada en la capacidad de nuestros recursos. Luego de la conversión se puede comparar los requisitos de la demanda y la capacidad sobre una base equivalente. Tengan en cuenta que nosotros, nos guste o no, tenemos que poder medir esta información, porque el mercado nos va a ir demandando recursos y esos recursos nosotros los tenemos que proveer, y dependiendo de cómo los manejemos vamos a poder balancear y cumplir con el mercado. No hay nada peor que haya un cliente descontento porque no hemos podido abastecer su requerimiento, y eso está asociado al proceso de saber cuánto puedo hacer. Como conversamos la clase pasada, en este proceso de pandemia, una de las cosas que muchas de las empresas vinculadas al retail tuvieron problemas fue el hecho de no contar con un adecuado dimensionamiento de su capacidad de reparto o de la capacidad de sus proveedores de entregarles productos para abastecer la venta por internet. Tanto que tuvo que intervenir Indecopi y ponerles un límite para que tengan que hacer todas las entregas y no fallen con los clientes. Ya habían fallado demasiado, se ofrecían fechas que nunca cumplían. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Ahora, nosotros hablamos de capacidad de planta, capacidad de producción, capacidad de servicio, pero también tenemos que hablar de la utilización. Es el grado en que el equipo, el espacio, la mano de obra se usan. La utilización es un cálculo hecho entre la tasa de producción promedia, entre la capacidad máxima, y lo multiplico por 100 para tenerlo en porcentaje. Y esto me indica la necesidad de ampliar o reducir capacidad. La dificultad, establecer la capacidad máxima. Toda planta tiene una capacidad pico y una capacidad efectiva. La capacidad pico, ¿qué es? Es
la capacidad máxima de producción que la planta puede hacer. Pero ojo, la capacidad máxima de producción que la planta puede hacer es en periodos cortos. Yo no puedo tener una planta produciendo a su capacidad máxima todo el tiempo porque no lo soporta. No se sostiene en el tiempo porque empiezan a producirse fallas. No tengo espacio para hacer mantenimientos. Tengan en cuenta que, bueno, antes de mencionar eso, que cuando yo tengo la planta trabajando en capacidad máxima, estoy trabajando con horas extras, horarios nocturnos, una serie de cosas que elevan el costo. Y toda planta, toda sección industrial enfrenta tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, que es el que yo hago para que los equipos no fallen, engrasado, cambio de aceite, ajuste de ciertas piezas. El mantenimiento predictivo, que es el que yo tengo calculado que la vida útil de ciertas partes de los equipos que se cambian de una manera por horas de uso, por tiempo de uso, para evitar roturas o daños, se producen por fatiga del material, el material no aguanta más de un tiempo determinado. Y tengo el mantenimiento correctivo, que es el que se da eh, cuando algo se deteriora de manera imprevista. Si yo estoy trabajando en mi capacidad pico, no tengo tiempo para enfrentar ninguno de los tres. Entonces, al final voy a terminar haciendo muchos mantenimientos correctivos, parchando problemas. ¿Por qué? Porque no hice los preventivos y los predictivos que eran necesarios. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, la capacidad pico yo la puedo hacer 1 o 2 días. O sea, tengo un pedido especial y salgo a correr y lo cumplo. Pero no puedo estar con la planta en capacidad pico todo el tiempo. Eso ténganlo en cuenta, hay que tenerlo muy, muy claro. La capacidad efectiva. La capacidad efectiva así es la máxima capacidad de salida de producción en un proceso que se puede sostener en el tiempo en condiciones normales. Ahí sí no hay problema. Puede ser calculada en un turno, en 2 turnos, en 3 turnos. Esta salida se puede sostener razonablemente bien con horarios realistas de trabajo, tanto para la gente y para el equipo. O sea, permite que el personal tenga sus periodos de descanso, sus periodos de refrigerio, etcétera, sin estarlos ajustando, y deja espacios para los procesos de mantenimiento, para los procesos en los cuales yo detengo la planta por momentos para poder efectuar esos mantenimientos, para poder efectuar ajustes. Me deja espacio para poder hacer los cambios de línea entre un producto y otro en la máquina para que estos no fallen. Entonces, también para poder cambiar, como decía, de un producto a otro para hacer diferentes variedades en la línea. Esta libertad la tengo cuando estoy trabajando con la capacidad efectiva. La capacidad efectiva es un porcentaje de la capacidad pico que nos deja el espacio a manejar la planta. La utilización es cuánto estoy usando de la fábrica. Por ejemplo, una fábrica funciona en condiciones ideales 3 turnos. Su capacidad de producción 100 motores al día. Su tasa de producción sostenible económicamente es 45 al día.
O sea, con 45 ya es económicamente viable. La planta está produciendo 50 motores al día. Y vamos a mirar un poco el cálculo de la utilización pico y efectivo. La utilización pico es la tasa de producción promedio entre la capacidad pico. Estamos con 50 motores de 100 que puedo producir, estamos al 50% de la producción pico. O sea, estamos trabajando a media capacidad de la capacidad máxima de la planta. La utilización efectiva es la tasa promedio entre la capacidad efectiva. La tasa promedio es 50 motores al día y la planta tiene una capacidad efectiva de 45, con 45 se sostiene. Entonces estamos al 111% de utilización efectiva. Se dan cuenta que son cosas diferentes, pero una permite que la planta funcione correctamente y sin problemas, la otra nos lleva al tope máximo, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque entramos en problemas serios. Primero, como les decía, no es recomendable operar en promedio cerca al 100%. Eh, debemos tener un colchón de capacidad que nos permite mantener como reserva para afrontar incrementos de demanda o pérdidas de capacidad de producción. ¿Qué es esto? De repente yo estoy produciendo y vienen pedidos de emergencia y los puedo hacer. O por algún motivo se produce, como yo les decía, una falla en algún equipo que no es, o sea, una falla de emergencia, se rompió algo y tengo espacio para repararlo. El colchón de capacidad es el 100% menos el porcentaje de la utilización promedio que habíamos visto. Y la utilización nos permite saber la relación de costo-beneficio. En un minuto voy a hablar un poco sobre el tema de la capacidad ociosa y cómo afecta la depreciación. Eh, Ahora, la capacidad tiene que enfrentar el tema de políticas. Eh, Prioridades competitivas. Por ejemplo, mayor rapidez en las entregas requiere un colchón más grande. Calidad. Mayores niveles de calidad requieren menos colchón de capacidad. Intensidad de capital. Mayor nivel de inversión presionará para menores colchones de capacidad. Es un poco lo que hablábamos de la capacidad ociosa y la depreciación. Si de alguna manera yo tengo mucho capital metido, me voy a obligar a utilizar en mayor grado los equipos para rentabilizar el capital. El inventario, si se requiere tener menos dependencia del inventario, se deberá tener mayor colchón de capacidad para afrontar cambios en las demandas y demandas pico.
y programación, mejores técnicas de producción, de programación, menores colchones de capacidad. Un poco hablando del tema de la capacidad ociosa. En todos estos casos hemos hablado de colchones y espacios para manejo, pero no hemos hablado de capacidad ociosa. Capacidad ociosa es cuando yo tengo una planta que no tiene que producir, que la tengo parada. Yo acá de alguna manera estoy hablando de velocidades de producción. Eh, Cuando yo, dentro de estos casos, eh, llevo la planta produciendo a mayor o menor velocidad, no es que esté trabajando dentro de una capacidad ociosa. Por ejemplo, yo tengo una fábrica que puede producir 100, pero en condiciones de utilización está produciendo 50, pero la planta no está parada. Y como habíamos dicho, con 45 ya la planta se sostiene. El problema de esa planta es qué pasa cuando esa planta tiene días en que no fabrica nada. Y eso lo vamos a ver en el tema también de automatización, porque ahí sí se puede producir esos casos. O sea, alguien se siente muy importante porque su planta es totalmente automática y muy rápida y resulta que no lo necesita. Eso lo vamos a ver en unos minutitos más. Conforme yo personalizo los productos, personalizo la planta, esto me lleva a tener un grado de incertidumbre y esa incertidumbre requiere mayores colchones de capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un producto, dos productos totalmente estandarizados, yo sé las demandas de una manera bastante más clara y puedo de una manera u otra pronosticarlo y lograrlo. En cambio, si yo tengo muchísimos productos diferentes, pronosticarlos todos se hace mucho más complicado. Eh, Eso se ve en la demanda con demasiada dispersión. También requerirá colchones de capacidad para poder cumplir con los clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que hago y qué es lo que ofrezco. Eh, Ojo que cuando hablo de dispersiones, hay que tener en cuenta cosas que de alguna manera son totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, en mi negocio, yo produzco, no lo he dicho hasta ahora, licores. Y para muchos licores las bases son comunes, o sea, tengo muchas variedades de sabores, pero las bases son comunes y entre uno y otro lo único que varían son los sabores y los aceites esenciales o los macerados que se usan, pero la base es común. Entonces, eh, es bastante estándar la producción. Yo puedo cambiar de uno a otros cambiando de simplemente de macerado o de aceite esencial que se le va a echar. Entonces no me varía tanto el tema de dispersión, cosa que, por ejemplo, como les decía, una empresa muy grande que produce por un lado helados, por otro galletas, por otro chocolates, por otro caramelos, por otro, es totalmente disperso. Va a tener de repente líneas produciendo al 100% y líneas produciendo al 20%. Y la demanda es muy difícil de pronosticar. Por ejemplo, helados, todo el mundo sabe que en verano se venden y en invierno no se venden.
mientras que chocolates se venden más en invierno y menos en verano, y existen muchos chocolates que en verano ni se producen porque por temas de temperatura tienen problemas de presencia en el mercado. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y hay que ver a las que en el momento en que hacemos estas proyecciones. Ahora, regresando al tema, y ahora vamos a hablar unos minutitos de automatización. La automatización es el momento en que o el proceso en donde yo transfiero tareas de producción que pueden ser realizadas por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. La automatización normalmente consta de dos partes principales, una parte de mando y una parte operativa. La parte operativa es la que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación que nosotros deseamos. Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de la máquina, motores, cilindros, compresores, los captadores, como son los diodos, los microswitch que van midiendo lo que va pasando. Esa es la parte operativa de la automatización. La parte de mando suele ser un autómata programable, pero también se puede hacer con relays que controlen los procesos. Pueden ser relays electromagnéticos, tarjetas electrónicas, módulos lógicos, tecnología cableada o llegar al nivel de computadoras. Es un sistema de fabricación automatizado, el autómata es programable, es el centro del sistema y este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema automatizado. ¿Cuáles son los objetivos de la automatización? Es mejorar la productividad de la empresa, reduciendo costos en la producción y mejorando la calidad de la misma. Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos y que incrementan la inseguridad. Ojo, yo automatizo muchas veces no porque quiera dejar gente sin trabajo, sino porque quiero evitar que haya gente que trabaje en zonas que son peligrosas para ellos. Entonces, para minimizar el riesgo, utilizo maquinaria que ha sido programada para hacer eso. O sea, de alguna manera ustedes en algunos videos deben haber visto que, por ejemplo, en los equipos de control de explosivos existen ciertos robots que se acercan a la zona peligrosa y la revisan con cámaras y con todo antes de que alguien se acerque. Entonces yo estoy usando un proceso de automatización para evitarle el riesgo al ser humano. También para realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. Existen montajes o procesos de ciertas características que requieren cierto grado de precisión que de alguna manera el ser humano no llega a manejar tan al detalle, y entonces yo coloco equipos que lo pueden hacer. Uno de los ejemplos que se usa hoy día también es el tema de los aviones de combate. Estos aviones son tan rápidos
que hoy día ya salen de la capacidad de control del ser humano. Entonces el ser humano controla el avión hasta cierto punto, pero existen cosas que las computadoras controlan por él porque no hay forma de que un ser humano reaccione a la velocidad en que se mueven estos equipos. Entonces ahí tiene que ser totalmente automatizado. Eh, Tenemos que tener eso en cuenta. Eh, Cuando, por ejemplo, yo estoy armando un automóvil de lujo, todo el mundo dice, sí, sí, se arman manualmente, pero existen tolerancias en armados de los vehículos, en las carrocerías y demás, que solo se logran si es hecho de una manera automatizada. Y entonces es ahí donde yo coloco este tipo de robots o autómatas para lograr la calidad requerida. Eh, Simplifican el mantenimiento porque el operario no requiere grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo, mejoran la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso e integran la gestión y la producción. Todo esto suena perfecto, pero hay que medir mucho en qué momento automatizo y en qué momento no. Yo puedo llevar una producción artesanal o semiautomática y produzco todos los días y logro abastecer mi mercado sin ningún problema. Es más, hasta puedo tener estos colchones de seguridad de los cuales hablamos, pero yo digo, bueno, voy a automatizar, voy a poner una super máquina y resulta de que nadie contó con que la velocidad de la máquina era tal que yo prendo la máquina 3 o 4 días al mes y hago la producción completa del mes. Entonces ahí entramos en la pregunta que me hicieron hace unos minutos sobre la depreciación y la capacidad ociosa. En ese caso sí voy a tener una capacidad ociosa inmensa. Voy a tener una máquina parada de repente 15 días al mes o 20 días al mes. ¿Por qué? Porque es una máquina que en 5 días hizo toda la producción del mes. Entonces, ¿vale la pena la inversión de esa máquina para tener el equipo parado el resto del tiempo? Entonces, esos son temas que de alguna manera hay que controlar y hay que ver. Cuando yo diseño mi planta de producción, cuando yo diseño mi línea de producción, cuando yo diseño mi línea de servicio, yo tengo que diseñar, como vimos anteriormente, cuál va a ser la utilización, cuál va a ser la demanda, y tengo que dimensionarme a esos parámetros. No por ser más tecnológico, no por ser más elegante, voy a poner equipos de altísima producción para en un momento determinado estar viviendo un problema de costos de depreciación demasiado elevados frente a la producción real que estamos enfrentando. Entonces, hay que tener, como les digo, mucho cuidado con eso, hay que tener mucho control, hay que dimensionar correctamente lo que yo voy a hacer
para poder de alguna manera saber en qué momento vale la pena automatizar. De repente yo puedo automatizar ciertos procesos dentro de la línea de producción y dejar otros procesos no automatizados. Digamos, en un taller metalmecánico. Yo de repente puedo automatizar ciertos procesos de torneado o de fresado o de que requieren dimensiones exactas, mientras que los procesos de ensamblaje los puedo mantener de una manera artesanal y manual. Entonces, tengo la calidad que requiero en un lado, mientras que por otro lado mantengo la velocidad que necesito. No necesito ir más rápido. Entonces, son detalles que cada uno de nosotros debe cuantificar y valorar. ¿Ok? Yo necesito un camión de un tamaño determinado para mi reparto o necesito un camión más pequeño. Uno de los problemas que se vive y que yo siempre digo es, hoy día Lima tiene un problema de tráfico que todos conocemos, pero lo que nadie ha valorado es que las grandes empresas van a entregar lo mismo, exista o no exista tráfico. Simplemente si el tráfico no les permite que un camión dé toda la vuelta para hacer el reparto, lo que van a hacer es van a poner varios camiones y van a complicar aún más el tráfico, porque van a haber 3 camiones haciendo cargas que con un camión la podían hacer si el tráfico llevara la velocidad adecuada. Y son temas que las autoridades de alguna manera deberían evaluar. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo desperdicio de maquinaria, el problema de depreciación del que hablamos hace un rato, y sobrecostos. ¿Por qué? Porque esos sobrecostos de tener más camiones haciendo menos de lo que podrían hacer, al final se trasladan al usuario y somos nosotros los que estamos pagando esa crisis de tráfico. Entonces, solucionando ciertos problemas, y de alguna manera me involucro en eso porque los ingenieros industriales somos los especialistas en balances de línea, sabemos que se podría abaratar muchas cosas simplemente reduciendo ciertos costos como consumos de combustible, como tiempos de espera, cosas muy simples y lo lograríamos muy fácilmente. Son temas que están ahí, son para evaluar dentro de nuestros procesos industriales. Ojo, en importación y exportación también sucede. Cuando un buque está en la puerta, en el puerto esperando entrar al muelle a descargar, también es un costo. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado que no sucedan. ¿Por qué? Porque nos van a representar al final. El que paga es el usuario, porque el empresario traslada costos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, en este momento quedo a su disposición para las consultas que me quieran hacer, ya sea por el WhatsApp o ya sea por el...
por el chat. Ustedes me lo pueden plantear sin ningún problema. Y de alguna manera podemos responder lo que ustedes deseen. Sí, para conocerme, me hacen una pregunta para conocer acerca más del balance de línea. El balance de línea, ya estamos yendo, una cosa es dimensionar la línea y otra cosa es balancear la línea. Yo dimensiono la línea en función a el punto más lento de la línea. Porque es el que me va a llevar la velocidad del proceso. El balance de la línea yo lo logro cuando establezco velocidades estándar para todos los procesos en la secuencia. Eso se da muy fácilmente en una línea de producción. O sea, yo tengo una máquina que produce 10 por hora y tengo una máquina que produce 5 por hora. Entonces, para mantenerme a 10 por hora, necesito poner una máquina de 10 y dos de 5 para que una alimente a la otra a 10 por hora todo el tiempo. Entonces, esa es la forma simple de verlo, pero existen momentos en que tenemos que ir mirando nuestros procesos y cómo puedo hacer para que no se junten, porque ahí es donde el balance de línea funciona y se ve. Cuando frente a una máquina se empieza a amontonar partes por procesar, es porque esa máquina es más lenta que las demás. Y entonces yo lo que necesito es reforzar lo que produce esa máquina para poderla poner a la misma velocidad que las demás, ya sea aumentando máquinas o de alguna manera simplificar el proceso en esa máquina y haciéndolo con otras máquinas parte del proceso. Eso es el trabajo de balance de línea. No sé si quedó claro, si tiene alguna duda más al respecto para podérselo aclarar. O sea, hay, hay que tener mucho cuidado o yo armo un proceso. Ojo, lo que hablé de los camiones en el tema de reparto
es un proceso de balance de línea. Tengo que repartir una cantidad determinada en un tiempo determinado. El tráfico de la ciudad no me permite llegar de la manera en que debo llegar y entonces aumento equipos para balancearme con los requerimientos del mercado. Entonces eso es un balance de línea. Ojo, balance de línea no se da solo dentro de una planta de producción, siempre he dicho. Todo lo que estamos hablando puede ser llevado a procesos productivos, puede ser llevado a procesos de servicio, puede ser llevado al comercio internacional como al comercio local. Es cuestión de que nosotros querramos aplicarlo de una u otra manera. Por eso les decía, en transporte se da el balance, en producción se da el balance y es con lo que hay que tener cuidado. ¿Algún otro tema adicional? Ojo que cuando yo tengo desbalanceada una línea y tengo una máquina muy rápida frente a máquinas lentas, ahí sí estoy enfrentando un problema de depreciación y de tiempos ociosos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Eh, sí, a veces no todas las empresas proveen todos los equipos y uno va comprando de diversos proveedores. El grado de dificultad que ello genera, sabiendo que no siempre tenemos los mismos rendimientos. Bueno, lo normal es que nosotros compremos a diversos proveedores porque no todos hacen todo. Y entonces nosotros necesitamos cosas diferentes para poder mantenernos eh, dentro del mercado. Entonces, yo pongo el ejemplo y voy a irme al caso extremo o a casos extremos. Por ejemplo, para producir un avión hay partes que se hacen en diferentes países y se van importando y se juntan para armar el avión. Pues los proveedores de autos no hacen todas las piezas y tienen muchísimos proveedores. Tienen proveedores de llantas, de baterías, de... Entonces van recibiendo piezas eh, y ahí es donde nació el famoso algoritmo que en una época estuvo tan de moda hablar, que era el justo a tiempo, el just in time. Eh, el justo a tiempo, que es lo que decía, que nosotros tenemos que hacer el planeamiento de manera en que tengamos todas las piezas en el momento en que las necesitamos. En mercados desarrollados, los proveedores tienen la seriedad de cumplir con los requerimientos. Eh, y entonces es cuando yo puedo confiar. En nuestro caso tenemos que ser un poquito más previsores porque a veces los proveedores no cumplen exactamente en la fecha y ahí es cuando el almacén de alguna manera empieza a funcionar como un amortiguador para lograr que tengamos las piezas disponibles. En servicios generales, bueno, se aplica de igual manera porque hay que brindarlos en el momento en que se requieren. Sí, entra a tallar la programación para evitar los cuellos de botella y quiebres de stock. Es correcto. Por eso yo decía, nosotros tenemos que manejar correctamente nuestro proceso de almacenaje, porque el almacenaje funciona como un amortiguador.
en el almacén tenemos lo que más se demora en llegar de una manera de stock de seguridad para que en ningún momento falte y los procesos puedan cumplirse correctamente. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Eh, Todos los financistas y la gente que ve el dinero de la empresa detestan el hecho de tener que tener cosas almacenadas, porque cuando yo almaceno cosas es capital de trabajo inmovilizado. Pero el hecho de mantener una línea correctamente balanceada para su producción muchas veces requiere tener programado almacenar cosas para que en su momento no falten. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos estar en una empresa que produce en línea, mientras que muchos de nuestros proveedores producen en batch, o sea, producen por lotes. Y entonces nosotros necesitamos tener un lote de mercadería para poder abastecer a nuestra línea de producción. Creo que con eso estamos un poco claros en el tema. ¿Alguna otra duda? Lo que quería avisarles es que la próxima semana vamos a estar martes y jueves a las 8 de la noche y el sábado sí a la misma hora, y que los temas que vamos a tratar va a ser ya la parte comercial. Vamos a empezar a hacer con el análisis de mercado y la competencia, un poco de estrategia de precios y estrategias de comercialización, que también son interesantes porque ellos son lo que nos van a llevar a poder manejar estos planeamientos y estos balances de línea para poder cumplir con lo que el mercado nos está pidiendo. Como veo, bueno, estamos ya en el tope de la hora. A continuación mío debe venir otras exposiciones que continúan. Y ya creo que todas las preguntas fueron absueltas, que no hay ninguna pendiente, y me gusta, y si hubiera alguna, por favor, háganla para aprovechar estos par de minutos que quedan en responderla. Si no, yo creo que lo dejamos ahí hasta la próxima semana. Eh, les agradezco mucho el haber estado acá y haber compartido esta hora que espero les sirva para su planeamiento y para sus controles. Y nos vemos la próxima semana en las sesiones que continúan para poder seguir desarrollando el plan de negocios, que siempre es importante para saber que el negocio en el que estamos va hacia buen puerto. Muchas gracias por los comentarios y quedo a su disposición. Siempre tengan en cuenta que cualquier duda que tengan
En el PPT están mis datos. Me pueden escribir a mi correo, me pueden escribir a mi WhatsApp y yo muy contento les voy a dar las respuestas a las consultas que me hagan. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.